Guadalupe Horna. Lupe, video. Acá estoy, doctor, acá estoy. Ya. Atoche, Gerson, video. Ya lo prendí, doctor, nada más que no se ve. No sé por qué estás con la luz apagada, pues. Bien, entonces hoy tenemos la clase de tumores cerebrales. ¿A qué llamamos un tumor cerebral, Wendy Mancilla? Doctor, los tumores se podría decir que son como un conjunto de células que las cuales se desarrollan de manera incontrolable, que se Ya, desarrollan a nivel del cerebro. ya. O bueno, pueden ser también intraxiales o extra. ¿Qué has leído de tumores cerebrales? ¿Por qué es importante estudiarlo en el curso? Juliana Linares, te hice una pregunta. Sin niños, sin adultos, un cuarto. ¿Ya? Entonces, es una patología relativamente frecuente y de mal pronóstico cuando se diagnostican en fases tardías. Si uno hace un diagnóstico temprano, es factible manejarlo médica o quirúrgicamente. Ahora vamos a ver, hay una serie de enfoques para hacer el diagnóstico, hay una serie de herramientas que nos van a facilitar llegar a un diagnóstico más o menos correcto y igualmente las técnicas de manejo no solamente son las clásicas médicas, quirúrgicas, de quimioterapia y cobaltoterapia, ahora hay una serie de gamma knife, etcétera, ¿no? Que todos los médicos deben estar al tanto de esa patología. Bien, sin esperar mucho, pasamos a la... ¿Ve toda mi pantalla? Se salió, ¿qué pasó? Ya. Entonces acá tenemos la clase de tumores cerebrales donde debemos revisar los temas de la definición, que es un tumor
Ahora sí, nos reconectamos todos. Ok. Ya, regresamos a la definición de tumores cerebrales, que es una masa expansiva de tejido originado por la réplica celular anormal incontrolable de forma autónoma y ubicada dentro del parénquima cerebral o adyacente a él dentro de la cavidad craneana, ¿no? Si bien en la mayor parte de literatura los tumores primarios son los que predominan hasta un 75% y los secundarios un 25%, o sea, primarios son los originados en el mismo parénquima cerebral y secundarios los metastásicos. En cambio, en algunas literaturas, los secundarios o metástasis llegan casi a un 50%, porque esas casos proceden de Instituto de Enfermedades Neoplásicas y lógicamente ahí se observa mucha más metástasis en un hospital general. Estos tumores también pueden denominarse como benignos o malignos. Y, como dijo una compañera suya, importa mucho revisar esta patología porque representa el 2% del total de neoplasias en el adulto, pero en los niños esta incidencia llega a 20% y en algunos lugares supera esa incidencia. Es el tercer cáncer más común en personas entre 15 y 34 años y es el cuarto entre 35 y 54 años. Menos frecuente en adultos mayores, donde hay una incidencia importante de tumores metastásicos. Y en adultos, recuerden esto muy, muy nítidamente, se ha encontrado que el 80% son supratentoriales, o sea, en el cerebro, y 20% infratentoriales. La incidencia que varía es completamente opuesta en niños, donde el 80% son infratentoriales, o sea, en trombo encefálico cerebelo, y solamente el 20% son supratentoriales a nivel de parénquima cerebral. También se dijo hace un momento que es la segunda neoplasia más frecuente en niños y adultos jóvenes. Están solamente detrás de las leucemias. El más frecuente de los tumores cerebrales en niños es el astrocitoma pilocítico, en adultos jóvenes es el meningioma y en la tercera edad el glioblastoma multiforme. Su incidencia en general va, según algunas estadísticas, entre 4.3 a 18.6 por 100.000 habitantes por año. El 60% son malignos y hay un ligero predominio de la incidencia de estos tumores en hombres sobre las mujeres, de 12 a 10. Según las estadísticas de la OMS y la Fundación Americana de Cáncer, se ha observado que en los adultos los tumores cerebrales entre glioblastomas, astrocitomas y tumores primarios del cerebro son los que predominan. Y en segundo lugar están los meningiomas. En niños hay patología embrionaria, pero ya le dijimos, es el astrocitoma pilocítico y le sigue en frecuencia el meduloblastoma. ¿Por qué se incide tanto esta incidencia en niños? Tanto así que en nuestro
En toda la región norte, el Hospital Belén ha sido ubicado como el centro de referencia regional para tumores cerebrales en niños. Y este cáncer, si bien no se puede prevenir, pueden detectarse en forma temprana a través de una buena evaluación y un proceso diagnóstico lo más pronto posible para detectarlo en fases tempranas. Cuando eso sucede, como sucede en los países de nivel desarrollado, uno puede conseguir una recuperación importante en estos niños. Por eso se dice, en países de ingresos altos, donde se puede disponer de acceso a servicios integrales de salud, más del 80% de los niños afectados pueden curarse, ¿no? Pero en los países con ingresos bajos como el nuestro, esta tasa de curación va del 15 al 45%. Las defunciones evitables en niños por esta causa se producen a consecuencia de la falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos o tardíos y dificultad para acceder a la atención médica. Además, también el abandono del tratamiento ante la toxicidad de los fármacos que se utilizan en su manejo y las altas tasas de residuo, ¿no? Se ha propuesto que para el 2030, según la OMS, esta tasa de supervivencia que llega de entre 5 y 45%, debe llegar hasta un 60%. Y para eso, repito, son ustedes en las distintas especialidades, no necesariamente neurológicas o neuroquirúrgicas, tienen que poner su granito de arena para hacer un diagnóstico temprano y un manejo oportuno. Cada año se diagnostican tumores cerebrales en más de 400.000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Su incidencia anual supera, ya hemos dicho, los 10 por 100 millones de habitantes al año en todas las edades. 60% malignos. Y es la tercera causa más común entre 15 y 34 años. Esto ya vimos hace un momento, pero se repite. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas y signos que nosotros debemos buscar cuando tenemos en idea la posibilidad de un tumor, ¿no? Antes que nada, los dolores de cabeza constituyen un 50-60% de síntomas que orientan a que estos pacientes puedan tener un tumor cerebral. Y casi siempre va a ser una pregunta para todos nosotros que un familiar o un paciente de la especialidad que fuese nos diga, tengo dolor de cabeza, doctor, ¿no será un tumor cerebral? Pues uno tiene que estar en condiciones de responder que para diagnosticar un tumor cerebral es necesario una evaluación neurológica completa. El segundo componente son las náuseas o vómitos. Ustedes saben que son, junto con el dolor de cabeza y el papiledema, constituyen el síndrome de hipertensión endocraniana. Y ustedes deben buscar esos elementos como síntomas guías para orientarles al diagnóstico. Otros síntomas importantes son la visión borrosa o visión doble o diplopía, pérdida o parcial de la visión de uno de los ojos o pérdida de la visión en uno de los campos visuales. También se ha observado fallas en la sensibilidad y el movimiento de las extremidades, problemas de equilibrio, es muy frecuente en niños, hay dificultades para el habla cuando las lesiones son en el hemisferio izquierdo y casi siempre por la hipertensión endocraniana y trastorno de la perfusión cerebral puede observarse confusión en la actividad diaria. Los cambios de personalidad y el comportamiento son otros dos elementos de mucha utilidad cuando uno se plantea la posibilidad de este diagnóstico. Si alguno de estos síntomas se observa en la consulta del médico general o de especialista, debe ser derivado de preferencia a un neurocirujano, donde su diagnóstico temprano podrá salvarle la vida. Bien, ¿alguien ha leído lo referente a la etiopatogenia de estos tumores? ¿Cómo se originan los tumores cerebrales? ¿Mm? A ver.
¿Qué dice Ignacio Civil? Ignacio Ruiz. Civil Lisset, ¿está? Presente, doctor. A ver, ¿qué has leído sobre la etiopatogenia de estos casos? Había leído que es por radiaciones ionizantes, por exposición a radiación, específicamente para el caso de los glioblastomas multiformes, doctor. ¿Alguien ha leído algo relacionado a eso? Se observa muy poco en radiaciones ionizantes, estimada Civil, ¿no? A ver, Montoya Arenas, ¿qué has leído al respecto? ¿Qué puede llevar a que una persona tenga tumores cerebrales? Bueno, primero va a haber una anormalidad entre los protoncogenes y los oncogenes, va a haber un desorden. Es un desorden de origen genético de un porcentaje muy importante. Por eso se decía que no se puede prevenir, ¿no? Si fuese una causa externa, si fuesen radiaciones, como decía su compañera, si fuese el celular o el traumatismo que tanto se aducía, pues evitando eso se evitarían los tumores. Y no es así. Susan Escobar. Presente, doctor, dígame. No te veo en la sala, ¿dónde estás? Ah, es que estoy de dos dispositivos. Uno del ya. audio. Sí. Ya. Entonces dime, ¿qué has leído sobre la genética y la embriología en el desarrollo de los tumores cerebrales? Bueno, respecto a los tumores, sabemos que en la parte genética, como bien mencionaba mi compañera, hay una mutación, ¿no? Como se conoce en el cáncer, también tenemos el gen supresor que es el P53, que es el gen en el cáncer, ¿no? Al haber la mutación de los protoncogenes, se dan los oncogenes y así es como se desarrolla de parte del factor genético. Muy bien, eso sí está bastante acertado en cuanto a tu lectura. Y Márquez Javier, ¿y qué tiene que ver la inmunidad de una persona en el crecimiento y desarrollo de estos tumores? Javier, activa tu micro. Más que todo, porque va a haber una falla también a nivel de la apoptosis. Va a haber un crecimiento de células malignas y eso va a producir... ¿La apoptosis tiene que ver con el crecimiento o con la muerte de las neuronas? Con la muerte, pero como no se va a dar, va a seguir. Nosotros estamos hablando de crecimiento exagerado, descontrolado. Entonces, ¿qué tiene que ver con la apoptosis? A ver, Grace Gutiérrez está levantando la mano. Muy bien, Grace. Bueno, va a tener también que ver con el gen supresor P53. Ya. Ese va a estar activado y también va a haber una mutación en lo que es la deplexión, la replicación de las células. Ya, pero preguntaba, ¿y qué tiene que ver la inmunología en estos casos? ¿Qué tiene que ver la inmunidad de una persona? A ver, Daniela Gamarra está levantando la mano. Muy bien, Daniela. Así me gusta que seas proactiva. ¿Qué has leído al respecto? Daniela, activa tu micro. Sí. En realidad había leído que habían pacientes que tenían mayor predisposición al desarrollo de cáncer, pero no recuerdo exactamente, o sea, tenía que ver con el P53, pero no recuerdo exactamente si tenía que ver con la inmunidad de la persona. Pedro Marín, otro integrante del grupo que es muy deseoso de aportar algo. ¿Qué has leído, Pedro Marín?
Con respecto a la inmunidad, doctor, no he leído. ¿Alguien del grupo ha leído eso? ¿O la relación con la facomatosis? A ver, te escuchamos, Estrada, Albert, y después Elena Menor. Porque se van a estimular los factores de crecimiento, doctor. ¿Y ahí? ¿Qué tiene que ver eso con la inmunidad? Generalmente esto ocurre cuando el tumor genera es como si fuera un cuerpo extraño y va a generar una alteración en el sistema inmunológico, lo cual van a va a ser reconocido por las células del propio huésped anormalmente, y lo que van a tratar no recuerdo con exactitud, pero tenían que ver los factores de crecimiento, doctor, que estimulaban las células y generaban los tumores. A ver, su compañera Menor. Doctor, con respecto a la facomatosis, hay unos tumores que están relacionados a los neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Es una base genética. Están más propensos a aparición de estos tumores neurológicos. Muy bien, Rodrigo. Ahí Daniela está que se vacila duro. ¿De qué te vacilas, Daniela? A ver, cuéntanos. ¿Quieres darle chispa a la reunión con un chiste probablemente? No, es que cuando me mencionó yo me confundí y mis amigos se estaban riendo de mi cara, pero no fue un chiste. Ya, cuéntame, ¿en qué te confundiste? Acláranos tu aporte. No, cuando usted me llamó y dijo que había levantado la mano, pero yo no sabía que había levantado la mano, por eso... No, lo hacía por fastidiarte y por a ver si estimularte a que participes, nada más. Sí, por eso, o sea, pero yo me confundí, yo pensé que sí había levantado la mano, por eso mi cara de confusión. Fátima García, ¿qué has leído al respecto? ¿Sobre el crecimiento, doctor? Sí. Bueno, había leído que estos tumores cerebrales también tenían varias formas de crecimiento, que podían ser de dos tipos, ¿no? Que es infiltrante o expansivo. Si no me equivoco, el infiltrante era, se refería... Eso vamos a ver en un momento. Ahorita estamos tratando de analizar la causa y estamos llegando a la conclusión de que uno de los principales elementos que predisponen a las neoplasias cerebrales son los factores genéticos e inmunitarios. ¿Ya? A ver, seguimos con la exposición. Bien, entonces ya algunos de ustedes habían revisado que en el desarrollo de los tejidos, especialmente a nivel cerebral, hay unos elementos que promueven el desarrollo del crecimiento celular, como los protooncogenes relacionados al hormona de crecimiento, factores de crecimiento, GTPase, etc. Y promueven tanto la mutación, pero también pueden hacer de que parte del cromosoma se pierda, como el delete, se duplique o se traslade de un sitio a otro del cromosoma, y eso va a generar la producción de oncogenes. Si bien hay un gen supresor de este sistema de crecimiento celular que está dado por el gen P53, cuando hay un desbalance a este nivel, cuando hay mucha producción de células, o al contrario, hay una falla en el bloqueo en el desarrollo exagerado, se producen los tumores. Y su compañero también nos hablaba de que, así como hay factores genéticos, ¿no?, que ya están establecidos, que vamos a revisar, que predisponen a determinados tumores cerebrales, ¿no?, hay unas enfermedades de tipo, ¿cómo se llama la facomatosis? ¿Qué otro nombre tiene?
las enfermedades neurocutáneas, ¿no? No solamente está la neurofibromatosis 1, neurofibromatosis 2. ¿Qué otras más han conocido? Sturge-Weber, ¿qué más? Esclerosis tuberosa, ¿qué más? Síndrome von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau, El listo. síndrome de Turgot. El síndrome de Turgot, ¿ven? De Gorlin también. De Gorlin. Entonces, esas preguntas les van a venir con mucha frecuencia en los exámenes, ¿no? Estos nombrecitos especiales de la facomatosis, a mí me habrán venido por lo menos en 5 o 6 exámenes durante mi carrera, desarrollo, digamos, de cada médico. Entonces, recuérdenlo y revisen bien esta facomatosis. Ahora, así como hay una predisposición genética, y de hecho hay familias enteras donde uno ve que hay una incidencia mayor de factores genéticos que en otras, ¿no? Hay algunos factores ambientales que se han determinado o que tienen relación a la predisposición de estos tumores. Ojo, ni el traumatismo, ni las radiaciones de tipo electromagnética como del teléfono o del horno microondas no se estableció en ningún estudio a doble ciego o randomizado que verifique esa relación, aunque se observa una mayor incidencia de meningiomas en zonas de traumatismos, que podría en el futuro correlacionarse un poco más. Pero sí hay la importancia de las radiaciones ionizantes, o sea, personas que reciben irradiación por distintas causas, que predisponen a la producción de glioblastoma multiforme y a los meningiomas, y especialmente a los meningiomas de tipo maligno de grado 3 o grado 4. La esclerosis múltiple también predispone a glioblastomas, a meningiomas y algunos neurofibromas o llamomas. El elemento de inmunosupresión, especialmente esto se ha observado como una incidencia bastante importante que se ha incrementado en los últimos 20 o 30 años al observarse una mayor frecuencia de pacientes con HIV que presentan linfomas cerebrales de tipo primario asociados al virus de Epstein-Barr. Y muy pocos casos se están estudiando de tumores relacionados al uso de hidrocarbonos clorados y agentes alquilantes. Además de la importancia de estos protooncogenes y su balance con el gen supresor, hoy en día se está estudiando mucho los cambios a nivel de la química celular, donde la metilación o la hidroxilación de determinados elementos celulares van a producir lo que se conoce como tumorogénesis, ¿ya? Ahora, en cuanto a los mecanismos de desarrollo de este tumor, los mecanismos de crecimiento, ya una de sus compañeras habló que podrían ser por expansión cuando están creciendo dentro de la cavidad craneana, que ustedes saben que tiene un volumen constante, y hay una ley de Monroe-Kelly que nos dice cuál es el porcentaje de parénquima, de sangre ni de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando aparece un cuarto componente, pues va a alterar este balance y va a generar una hipertensión endocraniana porque, repito, este elemento está desarrollándose dentro de una caja rígida que es el cráneo. Ahora, hay tumores que solamente crecen sin invadir, por ejemplo, los meningiomas, y en el momento de resecarlos, pues uno puede extraer el tumor sin alterar las estructuras neuronales adyacentes. Pero otros no, hay otros que infiltran, ¿no? Entonces son tumores de borde irregular, no bien definidos, que son muy difíciles de extraer completamente sin extraer
parte del tejido cerebral. En un tumor periférico, hablamos de hueso, músculo o intestino, uno puede decir, reseque ese 1,5 centímetros alrededor de la zona tumoral, pero imagínense si hacemos en el cerebro, ¿no? Estaremos resecando una zona importante del área neuronal funcional y lógicamente incrementaremos notoriamente las secuelas. Y finalmente, al desarrollarse estos tumores, van a comprimir el cerebro y las estructuras adyacentes, generando síntomas de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, un tumor de hipófisis va a comprimir los nervios ópticos, generando problemas visuales importantes. O los tumores del cerebelo o del tronco encefálico no solamente comprimirán estructuras vitales como la sustancia reticular o los núcleos de los pares craneales, sino también bloquean el flujo del líquido cefalorraquídeo, generando pues una hidrocefalia asociada a esta patología compresiva. Ahora, aparte del crecimiento tumoral, existen elementos que están incrementando ese elemento expansivo y compresivo, como es el edema cerebral. Y el otro sería pacientes que tienen metástasis de neoplasias malignas o glioblastomas multiformes que pueden generar hemorragia parenquimal debido a su gran proliferación de vasos que no están adecuadamente organizados, son vasos neoformados y que pueden romperse produciendo hemorragias. Entonces, todos estos mecanismos fisiopatológicos van a producir compresión del tejido adyacente, invasión y destrucción del parénquima cerebral, hipertensión no craniana, sangrado dentro o fuera del tumor, edema cerebral que es característicamente vasogénico. Acuérdense que en tumores y en infecciones el elemento génico es importantísimo. Hay obstrucción de los senos venosos generando un edema por éstasis venosa. Hay obstrucción de la absorción o drenaje líquido cefalorraquídeo con la hidrocefalia subsecuente, obstrucción del flujo arterial y síndromes paraneoplásicos. Entonces, ¿cómo es que estos elementos conllevan o generan o producen los síntomas del cuadro clínico? Primero, el aumento de la PIC, ya saben ustedes, produce el síndrome de hipertensión endocraniana, que es cefalea, vómitos y papiledema, ¿no? Pero también nos produce la famosa tríada de Cushing. ¿Quién recuerda qué es la tríada de Cushing? ¿Susan? ¿Escobar? Sí, doctor. ¿Cuál es la tríada de Cushing? A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, aporte pues. Sí, yo, doctor. Ya, te escuchamos. Yo, doctor. Hipertensión arterial. La tríada de Cushing es... A ver, uno por uno, pues. ¿Quién comenzó primero? Yo, La... Ya, ya estoy. Hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones en la respiración. ¿Ya ven? Entonces, es muy fácil detectar una hipertensión endocraniana, ¿ya? Y para eso, repito, medir la presión arterial. La bradicardia es otro elemento que es consecuencia de esa hipertensión endocraniana y trastornos respiratorios. Ahora, la ruptura de la barrera hematoencefálica va a dar un compromiso del sensorio, desde una desorientación o somnolencia fácil de presentarse hasta un sopor o un coma con un trastorno de la conciencia importante. También se produce una destrucción o compresión o distorsión de tejido cerebral adyacente y a consecuencia de ello se podrá observar una hemiplegia, hemianopsia, papiledema, compromiso de las funciones mentales superiores y signos de compromiso distal, específicamente la hidrocefalia. Y finalmente, la compresión de los nervios craneales va a conllevar a los síntomas característicos de cada uno de estos 12 pares craneales.
Bien, el 2007 la OMS planteó que habían una clasificación que nos podría orientar a definir si un tumor es benigno o es maligno, ¿no? Entonces postuló los tumores de crecimiento lento o bajo grado, donde ubicó al grado 1 y grado 2, y los tumores de crecimiento rápido o de alto grado, los tumores de grado 3 y grado 4. ¿Cuáles son los tumores grado 1, que también se les conoce como benignos o de crecimiento muy lento y circunscrito, ¿no? Por ejemplo, el astrocitoma pirocítico, el papiloma plexusporoideos, ¿no? Que tienen una ubicación característica, ya vamos a ver durante el desarrollo de la clase, que si uno consigue resecarlos completamente, pues estas personas se pueden considerar curadas. Tenemos niños que han sido operados por estas patologías, ya en la actualidad adultos no están libres de todo este tipo de tumores. ¿Qué se observa en la histopatología? Pues en la histología con hematoxilina y eosina, que es lo que se utiliza en estos casos, no se necesita estudios más profundos, solamente se ve proliferación, una mayor frecuencia de núcleos con tamaños similares, ¿no? Tanto así que antes se les llamaba gliosis, porque se suponía que solamente había una proliferación glial y nada más, ¿no? Ahora se ha determinado que no, que son tumores cerebrales con las características ya definidas y que tienen la característica que si se extraen completamente no reciben. Los tumores de grado 2 tienen una patología similar, ¿no? Pero ya se observan algunos que otro núcleo más grande que los demás, ¿no? Y eso lo hace que estos tumores sean de crecimiento lento. Pero lo demás lo que tienen son dos cosas. Uno, que tienen límites imprecisos, ¿no? Entonces ya les dije hace un momento que si hay un tumor con límites no muy nítidos, uno no puede meterse, digamos, más hacia el parénquima cerebral porque las secuelas van a ser severas, ¿ya? Y el otro elemento negativo es que de repente estos pacientes pueden evolucionar favorablemente, o sea, van bien durante mucho tiempo, pero ¿qué sucede? Que en un momento dado estos tumores tienden a malignizarse, o sea, se convierten en grado 2, en grado 3 o grado 4, ¿no? Y por eso es la necesidad de extraer estos tumores necesariamente. Y un elemento característico más es que se relacionan mucho con, no tanto con hipertensión intracraniana, sino con patología irritativa cortical, o sea, las convulsiones. En los tumores de crecimiento rápido, la OMS planteó que habían los tumores de grado 3, que dice que tienen una capacidad infiltrativa bastante nítida y verificable, y que los caracterizaba con los tumores llamados tumores anaplásicos, con evolución rápida, con hallazgos histopatológicos donde se observa ya núcleos de distinta procedencia y distinto tamaño y que crecían muy rápidamente. Estos tumores anaplásicos se le llaman astrocitoma anaplásico, ependimoma anaplásico, etc. El grado 4 ya está dado por tumores bastante malignos, de muy mal pronóstico. Generalmente la sobrevida no supera al año o año y medio, ¿no? Y muestran signos histológicos de crecimiento rápido en todas las regiones examinadas, como pacientes con glioblastoma multiforme o pineoblastoma grado 4, etc., donde uno no ve no solamente una proliferación desorganizada de los núcleos del tejido glial, ¿no? Sino que ve incluso mitosis, o sea, células que se están dividiendo en dos. En estos pacientes se puede observar también el hecho de que al ser resecados, en menos de un año o año y medio, en el mejor de los casos,
tienden a recidivar, por más que se le ha hecho la resección lo más completa posible. Muchos de estos pacientes han tenido que salir al extranjero y hacer gastos inmensos, ¿no? Y cuando han regresado, han visto pues que a pesar de todo eso, al año igual se iban yendo progresivamente, ¿ya? Estos tumores, al ser malignos, generan una gran proliferación vascular, pero son vasos neoformados, que no tienen las características de la barrera hematoencefálica y en consecuencia producen edema cerebral con mucha facilidad. Entonces, lo característico, repito, de los tumores de cuarto grado es proliferación vascular, edema cerebral y los elementos de presencia de mitosis, hemorragias y necrosis en el lecho tumoral. Pero la OMS, ya una clasificación embriológica un poco más compleja, ¿no? Ubicó estos tumores en 9 grupos de origen embriológico distinto. Uno, los de origen neuroepitelial, o sea, desarrollados en base a células que fisiológicamente normalmente darían lugar a las neuronas y a la glía. Distintos eran los tumores originados en tejidos meningios. Otro grupo más son los tumores de la región celar, tanto el tumor de hipófisis como el craneofaringioma. Otro grupo eran los tumores de nervios craneales y raquídeos, donde están básicamente los neurofibromas o los melanomas. Y el grupo diferente eran los tumores procedentes de linfomas y tejido hematopoyético. Son un poquito más raros los tumores de células germinales, las lesiones quísticas y pseudotumores. El grupo octavo incluía la extensión local de tumores regionales y finalmente las metástasis. En los tumores neuroepiteliales, ¿no?, hay una variabilidad de tumores, hay una gran diferenciación en tumores. Unos son los de origen astrocítico, los astrocitomas, los originados en la oligodendroglia son los oligodendrogliomas, pueden haber gliomas mixtos, ependimomas, tumores del plexo coroideo, tumores neuronales y neurogliales mixtos, tumores de la glándula pineal, tumores embrionarios y los neuroblásticos, ¿no? Que son los tumores que se originan en células neuroepiteliales, que estos a su vez irán diferenciándose en grado 1, 2, 3 o 4. Para hacer esta clasificación de 2007 se utilizaba solamente el estudio con hematoxilina eosina, ¿no? Entonces, el 2016 sale a la luz una nueva clasificación. ¿No? Utilizando ya técnicas más sofisticadas para hacer el estudio patológico, como son las técnicas inmunistoquímicas, se pudo diferenciar por qué astrocitomas o glioblastomas variaban en cierto modo en su desarrollo y en su pronóstico, ¿no? Habían glioblastomas que se morían a los 8 o 9 meses, no llegaban ni siquiera al año, pero habían otros que llegaban hasta los 2 años o 3 años. Algunos casos nuestros han llegado hasta los 4 años después de ser resecados completamente. O sea, se hace una citorreducción bastante intensiva. Entonces se vio pues de que estos tumores podían diferenciarse según los marcadores histoquímicos en tumores difusos, astrocitos y oligodendrogliales. Apareció una nueva clasificación de los tumores neuronales y neurogliales mixtos. También se veía que había ependimomas de crecimiento lento y crecimiento moderado. Aparecieron otros tipos de astrocitomas y tumores del plexo coroideo, ¿no?
pero la Organización Mundial de Salud y el grupo de patólogos que se encargan del estudio de los tumores cerebrales, pues no se quedaron con eso, porque si bien la inmunohistoquímica nos había dado una clasificación complementaria a la de 2007, esta es la básica, esta es la clasificación complementaria, prácticamente en lo referente a tumores de la estirpe neuroepitelial o neuroglial. Entonces, aparece una quinta edición de la clasificación de la OMS del 2021, ¿no? Donde se analizan mejor, no solamente con técnicas inmunistoquímicas, sino con estudios celulares y moleculares. Y se vio, lo que les dije hace un momento, como tumores de tipo glial podrían ser mutantes IDH o mutantes IDH con una estructura genética con codeleteo o glioblastomas con un IDH agresivo, ¿no? Entonces, de ese modo, utilizando ya estudios de tipo celular y bioquímico, donde estudiaban la presencia o ausencia de algunas enzimas, básicamente de tipo de hidroxilación o de metilación, se observaban mayor variabilidad de tumores de este tipo. Entonces, estas categorías neuroepiteliales, que eran 9, gracias a la biología celular, podían organizarse mejor y generar tumores estrocitarios o patología oncológica más mejor estudiada para analizar mejor el pronóstico de estos cuadros, ¿ya? Entonces, los cambios moleculares básicos que se observan en estos tumores son, dije lo de metilación y lo de dehidroxilación. Teniendo ya este enfoque más o menos general de todos los tumores, ¿no? Vamos a desarrollar un nuevo tipo de clasificación, la clasificación topográfica, que nos permite ubicar anatómicamente los tumores, aquellos que son intraaxiales, o sea, los que están dentro del parénquima cerebral, y separarlos de los tumores extraaxiales, que casi siempre son de una conducta más benigna y diferente de este, ¿no? Entonces, intraaxiales vamos a revisar gliomas, hemangioblastomas, astrocitomas, ependimomas, tumores reflexocoroideos, tumores pineales. Mientras que en los extraaxiales revisaremos todo lo que está fuera del parénquima cerebral, como es el meningioma, el neurofibroma, tumor de hipófisis, craniofaringioma, germinoma, schwannoma, quistes epidermoides, metástasis, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar algunos de estos tumores y tratar de explicarnos por qué tienen una conducta tan variante unos en relación a otros. Comencemos con los astrocitomas localizados. Yo les decía, hay un astrocitoma, según la OMS, de grado 1, que es un tumor quístico, miren, con un nódulo mural, ¿no? Si bien no son de conducta maligna, pero miren, están comprimiendo el tronco encefálico. Segundo, están comprimiendo las estructuras por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, van a tener una evolución más o menos rápida asociada a hidrocefalia, a hipertensión endocraniana, ¿no? Y que en cuestión de días u horas después de haberse resecado completamente, el paciente queda totalmente curado, ¿ya? Repito, crecimiento lento, componente quístico, y no se disemina, o sea, no hace metástasis, ¿ya? Ya hemos dicho, todas las células gliales tienen un tamaño similar, ¿no? No han crecido. Y estos son vasos sanguíneos que son escasos a este nivel. Es el más común en niños, representa el 10% del total de tumores astrocíticos y el 85% de los tumores cerebelosos en niños, repito. En adultos sucede lo contrario. Está asociado a neurofibromatosis tipo 1, anótenlo porque eso puede venir en el examen,
y histológicamente proporciona variables celulares con células bipolares compactadas con fibra de Rosenthal. El tratamiento de estos tumores es quirúrgico, lógicamente. Resecándolo completamente, uno tiene la certeza de que estos tumores no van a desarrollarse más. Otro ejemplo de este caso es el craneofaringioma, ¿no? Otro más, el tumor de plexos coroideos. Dentro del grupo 2 de la OMS están los astrocitomas difusos o infiltrantes, como el astrocitoma de bajo grado. También se le llama astrocitoma fibrilar, que como les expliqué hace un momento, tiene la característica de no tener un borde nítido, ¿no? Son infiltrantes, son bordes difusos. Por eso es que es algo difícil resecarlo completamente, ¿ya? Se observa más en niños o adultos jóvenes. El cuadro clínico característico, ya les mencioné también que eran crisis epilépticas, y son bastante frecuentes, se encuentran con bastante frecuencia en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. El crecimiento es lento, es infiltrante, son los astrocitomas fibrilares, gemistocíticos, protoplasmáticos. Se observa al analizar su estudio molecular que hay mutaciones heredadas y se observa este tipo de tumores asociadas al síndrome de Li-Fraumeni, una de la facomatosis de la que hablamos hace un momento. La resonancia magnética evidencia tumores hipo o isodensos, no captan contraste y bordes ligeramente difusos. El manejo es quirúrgico, asociado a radioterapia y quimioterapia en caso de recurrencia. La mediana supervivencia de estos pacientes está, anoten, entre 5 y 10 años. ¿Ya? Mientras que los de tipo 1 eran curables en un porcentaje bastante alto, ¿no? Lo mínimo de la supervivencia en estos pacientes son 5, hasta 10 o 15 años, ¿no? Y el pronóstico es relativamente bueno. Los astrocitomas neoplásicos o de grado 3 ya tienen un crecimiento mucho más rápido e invasivo, ¿no? Se observa atipia celular, miren, células tumorales grandes, pequeñas, muchas células que están partiéndose en dos, ¿no? Que son de tipo mitótico. Se observa escaso desarrollo neovascular y su incidencia está alrededor de los 40 años, más en varones que en mujeres y especialmente en el lóbulo frontal o temporal. ¿Ya? El tratamiento es resección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia. Y de ese modo, con lo que se conoce como citorreducción, entonces puede manejarse mejor con quimio y radioterapia. Básicamente, repito, por la citorreducción. El tumor más maligno que se conoce a nivel cerebral es el glioblastoma multiforme, ¿no? Que son tumores primarios frecuentes en adultos, especialmente varones, entre 45 y 70 años, producidos por el desarrollo anormal de astrocitos difusos, de crecimiento difuso, de desarrollo neoplásico, y su presencia es frecuente de novo, es decir, no, una vez que se resecan, pueden volver a crecer, no porque se dejó un resto del tumor, sino porque los elementos que predisponen al desarrollo de los tumores cerebrales es alto. ¿Ya? Ya vamos a explicar por qué y de qué modo interviene el elemento inmunoquímico y el elemento de autoinmunidad. Se observa en estos pacientes, ¿no? Mutación del gen PTN y pérdida de la copia del cromosoma 10, ¿no? Estos crecen y se diseminan muy rápidamente en los hemisferios cerebrales, especialmente pueden pasar de un lado a otro en lo que se conoce como los tumores en mariposa, y generan zonas hemorrágicas y necrosis, ¿ya? Porque al crecer tan rápido y a pesar de que hay desarrollo vascular
no se da abasto para irrigar y aportar nutrientes suficientes al tejido tumoral, se necrosa. La resonancia magnética caracteriza a estos tumores con un realce o un mayor contraste en los bordes, por eso se dice realce en anillo. El tratamiento es radioterapia, cirugía y quimioterapia. La supervivencia generalmente no supera el año de evolución. Un caso diferente ya son los meningiomas. ¿En qué se diferencia de lo que estamos hablando hace un momento? En que estos son extraaxiales, ¿ya? Hasta ahorita hemos hablado de los astrocitomas que son intraaxiales. El tumor original elementos meningios son los extraaxiales. Su origen, ojo, no es en la dura madre, sino más bien en la aracnoide, tiene un origen meningotelial. Es el segundo tumor más frecuente entre los tumores primarios. Y es el más frecuente entre los extraaxiales, mayor incidencia en mujeres. El 20%. Son de lento crecimiento y hay varios tipos citológicos como el sincitial, transicional, fibroblástico, microquístico, angiomatoso, papilar, atípico y especialmente el maligno. Otro tumor, en este caso sí es axial, que se llama ependimoma, originado en células del epéndimo, o sea, las que están rodeando el cerebelo. Representa el 5 al 6% de los gliomas y deriva de los ependimocitos y afecta especialmente a niños y mujeres. Es el tumor de la glándula pineal que crece en el suelo del cuarto ventrículo, ¿no? Son similares al del cuerpo pineal que está acá, pero estos crecen, mire acá, este es el suelo del cuarto ventrículo, ¿ya? Y obstruye lógicamente el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que tiene que salir por acá. Y eso en pocos días, pocos meses, conlleva a una mayor producción celular, pero que pueden ser malignizados. Acuérdense que estos ependimomas están dentro del grado 2 y son factibles de malignizarse, ¿ya? Y además de que está en el suelo del cuarto ventrículo, también a nivel de la médula espinal, en los segmentos básicamente cervicales, que son los donde hay mayor incidencia. El tratamiento de elección es la cirugía, más radioterapia y supervivencia, genera supervivencia de 5 años o más. Y en histopatología se ve, miren, estos tumores muy bonitos se llaman tumores en roseta y pseudo-roseta, que son los característicos de la proliferación celular de los ependimomas, ¿no? Y están, miren, rodeando a un vaso sanguíneo. El tratamiento de elección, nuevamente la cirugía más radioterapia. Supervivencia igual, 5 o más años. En el caso de los tumores supramarginales, ¿no? Perdón, los supratentoriales son los más comunes en producir convulsión, tienen calcificaciones y producen déficit neurológico focal. Los pacientes que tienen tumores en la médula espinal presentan síntomas muy similares a los de un tumor de esa ubicación. Los tumores supratentoriales son más comunes produciendo convulsiones y genera déficits neurológicos importantes. Los pacientes que tienen tumores en la médula espinal, repito, generan síntomas relacionados con la compresión medular y pueden fácilmente progresar al tipo 1, al tipo 2 y al tipo 3, o sea, malignizarse. Un tumor que es muy frecuente, es el segundo más frecuente en niños,
es el meduloblastoma. Y a diferencia del astrologitoma quístico, que era relativamente benigno, estos tumores son malignos, ¿no? Se originan en las células precursoras neurales, son tumores que son muy frecuentes en niños menores de 5 años y habitualmente está localizado en la línea media a nivel del vértice cerebeloso o en el techo del cuarto ventrículo. Clínicamente se encuentra presencia de hipertensión endocraniana, obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo con la consecuente hidrocefalia y la hipertensión endocraniana, dando signos de disfunción hidrocefálica, disfunción cerebelosa, como ataxia troncal, inestabilidad en la marcha e irritabilidad. La localización en niños es el techo del cuarto ventrículo, en adultos, hemisferio cerebral. La histología da las pseudorosetas de Homer-Waite y son producidas genéticamente por pérdidas del brazo corto del cromosoma 17. Si les preguntan cuál es la facomatosis más frecuente en este tipo de tumores, es el síndrome de Gerling y el síndrome de Turcot. Otro tumor que es relativamente frecuente en niños y también un poquito más en mujeres es el craniofaringioma. Es de origen ectodérmico, acuérdense que al formarse embriológicamente la glándula hipófisis, esta se origina en el techo del somita faríngeo. Cuando parte de este tejido embrionario que ya produjo, digamos, la glándula hipófisis, pero comienza a desarrollarse aisladamente y produciendo lo que se conoce como un craniofaringioma de localización supracelular, ¿no? 50 de estos tumores son celares y, como les dije en algún momento, tiene dos tipos bastante diferentes en su pronóstico. Uno es el adantinomatoso, o sea, se parece a un diamante porque es duro, sólido, rígido y que también es más fácil de resecar, ¿no? A diferencia del tumor con componente escamoso papilar, donde se han ido produciendo estos tumores a tal grado de que los tumores escamosos papilares van tapizando los vasos sanguíneos, estructuras de la base de cráneo, lo que hace muy difícil su resección completa. ¿Ya? Y tienen un componente quístico de contenido aceitoso y pared calcificada. Y repito, tienden a recidivar con mucha frecuencia, a diferencia del tipo adamantinomatoso. Producen por su ubicación de la compresión tanto el tronco encefálico como el diencéfalo, disturbios endocrinos, retrasos sexuales, panhipopituitarismo, papiledema, hemianopsia, etc. Y a nivel intracelular pueden ocasionar cefaleas y patología endocrina con hipertensión endocraniana. Un tumor axial que es muy, muy raro, yo habré visto uno o dos en 40 años, es el pinealoblastoma. Genera hidrocefalia por obstrucción del acueducto de Silvio y lógicamente vamos a ver una ventriculomegalia, ¿no? También se caracteriza por producir la parálisis de la elevación de la mirada vertical, que es el síndrome Parinot. Otra pregunta de examen muy repetitiva, anótenlo por favor. Producen ausencia de reflejo motor, fotomotor, hay midriasis, hay nistagmus retráctil y puede producir pseudoparálisis del sexto par. Acuérdense que el sexto par, que tiene un recorrido tan prolongado, es uno de los menos adecuados para ubicar la topografía. Por la producción de hidrocefalia, es generar hipertensión endocraniana y convulsiones.
Ya casi para acabar, nos falta un par más. Tenemos el neurinoma del acústico. Vean este tumor originado en el límite entre la zona mielinizada del nervio del octavo par y aquella que se dirige ya hacia el agujero auditivo interno o conducto auditivo interno, hacia donde va a penetrar, ¿no? Es el tumor primario más frecuente en fosa posterior, en adultos se refiere, mayormente en edad de 50 a 70 años. Se deriva de la célula Schwann de la vaina de la mielina de la rama vestibular. Es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso y en ocasiones son bilaterales, cuando las personas tienen neurofibromatosis tipo 2. Acuérdense, neurinoma del acústico y neurofibromatosis tipo 2. Uno es más compacto y tiene células bipolares en empalizada, tipo de Antonioni, si les quieren encontrar un nombre. Este es más laxo, con células esponjosas, tipo B de Antonioni. Son dos tipos de neurinomas con pronóstico un poco diferente. Clínicamente generan acúfenos, o sea, ruidos en el oído, vértigos, como que nos está girando la cabeza o que la casa gira alrededor nuestro, con alteración del equilibrio y tinnitus, o sea, zumbidos en el 65%, y hipoacusia súbita en el 25% de los casos. Comprime no solamente las estructuras adyacentes del tronco encefálico y del cerebelo, sino también los pares craneales adyacentes. Puede incluso comprimir hasta el quinto par, dando signos que confundirían con un neurinoma del trigémino. Hay dos tipos de neurinomas a nivel de fosa posterior: el neurinoma acústico, que es el más frecuente, y el neurinoma de tipo intracanalicular, que se difiere un poco del extracanalicular. No tienen reflejo corneal cuando está comprometido el quinto, y puede haber paresia facial cuando hay compromiso el sexto. ¿Ya? Y cuando comprime el tronco encefálico y otros pares craneales, produce ataxia, diplopía e hipertensión no craneal. Y finalmente, el tumor más importante en adultos jóvenes y especialmente mujeres es el adenoma hipofisiario. Cuenta entre la tercera y cuarta década y característicamente son funcionantes, o sea, producen algún tipo de hormona. El más común es el que produce prolactina, y por lo tanto se llama prolactinoma. Hay algunos tumores que son no funcionantes y debutan cuando alcanzan un volumen suficiente para generar una compresión del quiasma óptico y producir lo que se conoce como la hemianopsia bitemporal, que es característica de este tipo de pacientes, ¿no? Y por eso es que siempre se hace el diagnóstico con búsquedas campiométricas y con dosajes de la hormona prolactina en el suero sanguíneo. Cuando estos tumores crecen en un grado importante, pueden generar hipopituitarismo, o sea, hay disminución de la función de la hormona tiroidea, hormona de crecimiento, hormonas sexuales, etc. Y al comprimir el quiasma óptico produce... ¿Qué produce cuando se comprime el quiasma óptico? Ceguera. Mianopsia bitemporal. O sea, una persona puede leer, puede caminar, pero se para chocando con los lados, ¿ya? Son un poco raros los pacientes que presentan apoplejia pituitaria o apoplejia hipofisiaria, cuando estos tumores de tipo maligno ya tienden a romperse y a producir hematomas en esa zona con la hidrocefalia consecuente. La compresión del encéfalo produce efectos endocrinos, especialmente aquellos que son de tipo funcional, van a producir hiperpituitarismo, ¿no? Los que producen prolactina
son los prolactinomas, producen hiperprolactinemia con hipogonadismo y galactorrea. Los que producen hormona del crecimiento dan acromegalia en los mayores de 23 años y gigantismo en los menores de 20. Los que producen ACTH, adrenocorticotrofina, generan los tumores que producen enfermedad de Cushing y también el síndrome de Nelson. Y finalmente son raros los tumores que producen hormona tiroestimulante que producen hipertiroidismo. Hay un importante grupo de estos que no son funcionales, ¿no? Y que producen solamente compromiso de los pares craneales, par craneal 2, o sea, mianopsia bitemporal. El cordoma es un tumor poco frecuente, originada en esta estructura de la base del cráneo, donde se apoya el tronco encefálico. Esta estructura se llama clivus, y el tumor será cordoma de clivus, ¿no? Es de estirpe mesodérmica, crece del resto de la notocorda en la proximidad del clivus y también puede ubicarse en la región sacra. Compuesta por células amplias de citoplasma claro, son las células fisalíforas. Es un tumor benigno, no invade el parénquima, pero sí destruye el hueso y va a comprimir también el tronco encefálico, por lo cual, si bien no es maligno, pero debe ser resecado lo más pronto posible. En su crecimiento engloba a veces pares craneales, estructuras vasculares, especialmente la arteria basilar y sus ramas, y lo que hace muy difícil su extirpación. Es poco radiosensible para mala suerte y si no se extirpa completamente va a residuar. Uno de los últimos tumores ya es la metástasis cerebral, ya le dije que es más frecuente en hospitales donde se observan patología oncológica, generalmente múltiples, se dan por siembras con características como edema adyacente, ¿no? En varones el tumor metastásico más frecuente es el de origen pulmonar, en mujeres la mama o el riñón. Se localizan en los hemisferios cerebrales y los síntomas dependen de la región donde están ubicadas. Cuando son intraparenquimatosos, son bien delimitados y rodeados de un notorio edema. ¿Cuál es el tumor que produce mayor cantidad de metástasis? Cuando hay, es el melanoma, ¿ya? El menor, que con menor frecuencia metastasiza, es el tumor gastrointestinal. En hombres es el adenocarcinoma de pulmón y en mujeres el adenocarcinoma de mama. Otros adenocarcinomas que metastatizan al cerebro son los de riñón, tiroides y células germinales. En niños son muy comunes los originados en los neuroblastomas o en los tumores del riñón. ¿Quiénes no generan metástasis al cerebro? Pues, lógicamente, sí a otras estructuras como el cráneo, la médula espinal, el CA de próstata, el CA de ovario y el linfoma de Hodgkin. El diagnóstico, recuerden ustedes que siempre es clínico, ¿ya? Por eso la necesidad de una anamnesis y un examen físico adecuado. Y los exámenes auxiliares solamente vienen a confirmar ese diagnóstico. Por eso ustedes deben ya saber qué tumor se está enfrentando para ver qué tipo de imágenes pedir. Lo primero que se pide es una tomografía craneoencefálica con contraste. Pero va a ser la resonancia magnética que debe pedirlo el neurocirujano que va a operar a ese paciente, pues no solamente tiene que pedir que sea contrastada, también tiene que tener la espectroscopía, pedir si es necesario una angioresonancia y buscar una fase de tensión, difusión y tractografía, ¿no? Para más o menos ubicar de qué modo están presionados los tractos de sustancia blanca para que en el momento de resecar el tumor uno trate de dejar menos tejido afectado y las secuelas también disminuirlas en grado importante.
Entre los estudios preoperatorios, aparte de los básicos de hematología, hay que pedir marcadores y hormonas. En estudios anatomopatológicos, ya le dije, en nuestro hospital hacemos resección muy frecuente de estos tumores, entonces se pide patología no solamente postoperatoria, sino transoperatoria. Está por histología de criocorte, como también de estudio celular, que se hace durante la fase operatoria. También se pueden pedir estudios genéticos y marcadores de desarrollo tumoral en el estudio inmunohistoquímico. Ya hemos dicho, la coloración básica es la anotoxilina y eosina, pero también se hacen técnicas de inmunohistoquímica donde se pueden ubicar a distintos marcadores tumorales para establecer cuál es el pronóstico de los pacientes. Hay exámenes auxiliares que son básicos, ¿no? Hematología, un electroencefalograma, una tomografía, o hay estudios que van a requerir un costo importante, como la resonancia magnética, estudios neuropsiquiátricos, videoencefalografías, PET, SCAN, SPECT, etcétera, que van a darnos un mayor o menor acercamiento al tipo celular y al pronóstico de estos pacientes. ¿No? Las neuroimágenes, ya les dije, lo básico es un ATAC con contraste, seguido por una resonancia magnética, con espectroscopía, fase de tensión, difusión, PET scan y angioresonancia. Y estos son los estudios anatomopatológicos que han permitido diferenciar con mayor nitidez los distintos tumores, como aquellos con expresión del CD nos va a dar tumores de distintos grados, astrogitomas grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? O aquellos con expresión del factor CD15 en medulloblastoma, y estos son los del CD15, y otros que analizan y estudian el gen EGFL7 para estudios genómicos y proteómicos, ¿no? El abordaje tiene que ser con microcirugía casi siempre, puede utilizarse la neuronavegación, como es en este caso, la espectroscopía, la angiografía, para tratar de ubicar el tumor y resecarlo en su mayor grado, en lo que se conoce como sitio de reducción, dejando la mínima cantidad de secuelas. Bien, eso es lo que teníamos que revisar en tumores cerebrales. No sé si tienen alguna pregunta. Estrada Albert, ¿qué querías aportar o qué querías preguntar? Doctor, el abordaje quirúrgico que se utiliza para el tratamiento de adenoma hipofisario, ¿cuál vendría a ser? Depende. Hay tumores que están circunscritos a la silla turca, entonces el abordaje es transfenoidal, ¿no? Nosotros hemos llegado a través de la abordaje transfenoidal cuando los tumores son pequeños. Y ese abordaje facilita la resección porque los vasos sanguíneos que penetran al tumor están en la base y tienden a sangrar menos. Pero cuando estos tumores ya son supratentoriales y están metidos de repente en el diencéfalo o en el tercer ventrículo, el abordaje es por una craneotomía terional, entrando por el valle silvio. ¿Alguna otra pregunta? Luis Narváez. No, todo claro. Elizabeth Marrufo. No, doctor, todo claro. Listo. Entonces, ya saben que estamos en WhatsApp y podemos consultar algunas cosas que no se hayan entendido. Ok, entonces si no hay más preguntas,